Imagina que eres la heredera de uno de los imperios más poderosos de la historia, que tu destino está escrito en letras de oro y sangre, pero un día, aquellos que más amas, tu padre, tu esposo, tu propio hijo, deciden que tu mente es un estorbo y tu corona, un peligro. ¿Qué harías para sobrevivir? Hoy desvelaremos la tragedia de una reina que, dicen, fingió estar loca para no morir. Una mujer que lloró junto a un ataúd durante años, que recorrió Castilla bajo la fría luna, y que terminó prisionera de su propio linaje, Juana de Castilla, o como el mundo la llama, Juana la Loca. ¿Realmente estaba loca, o fue la víctima perfecta de una conspiración familiar? Acompáñame a descubrir una historia que no encontrarás en los libros de historia oficial, un relato de traición, de amor enfermizo y de poder sin escrúpulos. Prepárate, lo que escucharás hoy podría cambiar para siempre la imagen de la realeza española que creías conocer. Juana nació en 1479, en Toledo. Era la tercera hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Desde niña, Juana fue criada en un ambiente rígido, donde la disciplina religiosa y la obediencia eran casi tan importantes como la sangre que corría por sus venas. Sus padres no tenían tiempo para caricias ni cuentos infantiles. Para Juana, el afecto era un lujo peligroso. La mirada severa de su madre, la astucia fría de su padre, cada día era un recordatorio de que ella no era una niña cualquiera, sino una pieza más en un tablero de ajedrez que se extendía por toda Europa. Dicen que Juana era extremadamente inteligente, hablaba varios idiomas y leía con avidez libros que muchas mujeres de su época ni siquiera sabían que existían. Pero la educación no era un regalo para ella, era un arma. La preparaban para ser un peón perfecto en el gran juego político de las coronas europeas, y así llegó el día en que su destino quedó sellado: casarse con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y heredero de los Habsburgo. Cuando Juana conoció a Felipe, sintió algo que nunca había sentido: deseo, pasión, un fuego que la consumía por dentro. Se dice que en cuanto se vieron, la atracción fue tan intensa que rompieron todos los protocolos y se encerraron durante días. La corte estaba escandalizada. Una princesa educada para el deber y el decoro se había convertido en una amante entregada y vulnerable. Pero ese amor no era un cuento de hadas. Pronto, la pasión se transformó en obsesión, y la obsesión en celos. Felipe era un hombre hermoso, carismático y terriblemente infiel. Juana, completamente enamorada, empezó a perseguirlo, a espiarlo, a interrogar a sus damas de compañía para saber dónde estaba, con quién hablaba, a quién miraba. La corte empezó a murmurar: la princesa está perdiendo la cabeza, pero nadie parecía preguntarse quién la estaba llevando al límite. ¿Qué haría una mujer tan enamorada, traicionada día tras día? Mientras Juana sufría, Felipe aprovechaba su creciente poder. Su belleza lo convertía en el centro de todas las miradas, y él lo sabía. Cada beso robado, cada mirada furtiva, cada caricia dada a otra mujer era un puñal directo al corazón de Juana. Pero ella se negaba a rendirse. Hubo noches en las que la reina esperaba en la puerta del dormitorio de Felipe, esperando a que saliera de la cama de alguna amante, humillada, rota, pero decidida a no dejarlo escapar. Los rumores sobre su locura comenzaron a propagarse rápidamente, pero si observamos bien, siempre venían de los mismos labios, los de aquellos que querían el poder. Su propio padre, Fernando el Católico, empezó a mostrar preocupación. Una hija inestable era el argumento perfecto para despojarla de su legitimidad. Felipe, por su parte, descubrió que el mito de la locura de Juana le servía para consolidar su autoridad en Castilla. En 1504, la muerte de Isabel la Católica lo cambió todo. Juana heredó el trono de Castilla, pero inmediatamente, Fernando y Felipe comenzaron una lucha silenciosa para manipularla. Se dice que Fernando le ofreció apoyo paternal, mientras que Felipe la envenenaba de celos y la aislaba emocionalmente. Juana, atrapada entre el amor y la traición, entre la devoción filial y la sed de poder de su esposo, empezó a perder el control de su propio destino. Un episodio oscuro y pocas veces contado ocurrió en Burgos. Una noche,
Juana llegó al monasterio de las Huelgas llevando consigo el cadáver de Felipe, que había muerto repentinamente, algunos dicen envenenado, otros por una fiebre fulminante. Juana se negó a sepultarlo, abría el ataúd para asegurarse de que nadie robara el cuerpo de su amado. Dormía cerca del féretro, como una viuda poseída por un amor enfermo. Se cuenta que incluso llegó a besar la mano inerte de Felipe, murmurando palabras que nadie se atrevía a repetir. Los cortesanos comenzaron a temerle. ¿Era locura o era el dolor más profundo que se pueda imaginar? Durante aquel siniestro cortejo fúnebre, Juana viajaba por la meseta castellana, acompañada por el ataúd. Solo se detenía en conventos de monjas, y si se enteraba de que en un convento había monjes, daba media vuelta inmediatamente. Decía que no quería que las mujeres vieran el rostro de su amado. Este peregrinaje lúgubre duró meses. En cada parada, Juana obligaba a que abrieran el ataúd para vigilar el cuerpo. La leyenda dice que el hedor se mezclaba con el incienso y las oraciones, creando una atmósfera irreal, como un mal sueño del que nadie podía despertar. Mientras tanto, Fernando observaba desde Aragón, esperando el momento perfecto para actuar. Finalmente, cuando vio que el mito de la locura de su hija ya era creído por todos, ordenó que la confinaran en Tordesillas. Juana llegó allí en 1509, con apenas 30 años, y no volvió a salir jamás. Fue encerrada en una pequeña estancia húmeda, con una sola ventana enrejada. Se le prohibió ver a otras personas, hablar de política o incluso asomarse a mirar el campo. Pasaron los años y la reina, que nunca abdicó formalmente, siguió siendo el peón útil de su padre y luego de su hijo Carlos. Se dice que en los primeros años de encierro, Juana gritaba por las noches, voces de dolor, de rabia, de traición. A veces la escuchaban rezar durante horas, otras veces reír sola. Un día, según contaron las criadas, se arrancó mechones de cabello mientras murmuraba el nombre de Felipe. Las ratas corrían por la habitación y ella las miraba como si fueran visitantes divinos. Para consolidar su poder, mantuvo a Juana como reina nominal, pero sin voz ni voto. Incluso, cuando Carlos fue a Tordesillas a visitarla, lo hizo con frialdad y distancia. Se cuenta que Juana, al verlo, le preguntó, «¿Vuelves a encerrarme, hijo mío?», una frase que hiela la sangre. Carlos la miró sin emoción y ordenó que la siguieran vigilando. Para él, Juana no era una madre, era un estorbo viviente. Los últimos años de Juana fueron una mezcla de rezos interminables, privaciones y un silencio cada vez más profundo. La reina que había sido destinada a gobernar el imperio más grande de Europa terminó convertida en una sombra. Vivía con apenas unas pocas criadas, bajo la vigilancia constante de guardias. Solo le permitían encender una vela por las noches, y muchas veces se la apagaban para castigarla si no obedecía. Su salud se deterioró, perdió peso, sus dientes se aflojaron, su piel se cubrió de llagas, pero aún así, nunca renunció formalmente a la corona. En el fondo, sabía que abdicar sería aceptar la derrota final. Quizá, en la profundidad de su dolor, encontró una fuerza silenciosa que la sostuvo más de lo que cualquiera hubiera esperado. La historia oficial nos dice que Juana murió loca, encerrada y olvidada. Pero si escuchas con atención, si miras entre las grietas de los muros de Tordesillas, descubrirás otra verdad. Una mujer traicionada por su padre, su esposo y su hijo. Una reina que quizás fingió perder la razón para no ser ejecutada, para no convertirse en un mártir político que encendiera la llama de una revuelta. Hay quienes dicen que, en sus últimos días, Juana hablaba con las sombras de la habitación, que conversaba con su madre, con Felipe, con Dios, pero tal vez, en lugar de locura, esas conversaciones eran su último refugio, el único lugar donde aún podía ser libre. Finalmente, en 1555, después de casi medio siglo de cautiverio, Juana murió. Su funeral fue sencillo, sin grandes honores. Para muchos, era solo la loca que debía desaparecer de la memoria colectiva. Pero su historia no murió con ella. Su figura quedó flotando en el aire de Castilla,
convertida en una leyenda trágica. Aún hoy, si paseas por las ruinas de Tordesillas al anochecer, algunos aseguran que puedes escuchar el eco de un canto triste, un canto que no es de locura, sino de una dignidad que nunca pudieron quebrar del todo. Quizás sea la voz de Juana, reclamando por fin ser escuchada. Así cerramos la primera parte de esta historia llena de intriga y tragedia. Una mujer que desafió su destino, que sobrevivió al peor de los castigos, el olvido. En la segunda parte, exploraremos con detalle los últimos años de su vida, las traiciones finales y el legado que dejó en la historia de España y Europa. Y antes de que apagues este video, piensa, ¿de verdad estaba loca Juana o fue la mujer más cuerda y valiente de su época? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres descubrir el oscuro final de esta historia, no olvides suscribirte y compartir el video, porque juntos, vamos a seguir desenterrando los secretos más oscuros de la realeza. La reina Juana había muerto en 1555, pero su espíritu no desapareció con ella. Mientras su cuerpo se apagaba lentamente en los fríos muros de Tordesillas en el exterior, se tejía un mundo nuevo, un imperio que se expandía bajo el nombre de su hijo Carlos V, y después bajo el nieto que ella nunca llegó a conocer, Felipe II. Sin embargo, aunque para los cronistas oficiales Juana fue apenas una nota al pie, para el pueblo se convirtió en un susurro eterno, una advertencia. Muchos afirmaban que Juana jamás perdió la lucidez, que cada lágrima, cada murmullo, cada beso al ataúd fueron armas silenciosas contra sus carceleros. Era más fácil para todos tildarla de loca, porque la verdad era demasiado incómoda. Una mujer que conocía demasiado, que había visto demasiado, que representaba la legitimidad dinástica más pura. Esa mujer debía ser silenciada. Durante sus años finales, Juana vivió rodeada de un puñado de sirvientas fieles y algunas religiosas. La mayoría de las veces se le negaban visitas externas, y se controlaba cada palabra que salía de su boca. Los informes que llegaban a la corte hablaban de gritos nocturnos, de oraciones interminables, de episodios de furia, pero no se contaba que esos episodios muchas veces eran respuestas a abusos, a los golpes de los guardias, al hambre, al frío insoportable. Un día, una criada joven, compadecida por la reina, se atrevió a preguntarle, Majestad, ¿por qué no clama al mundo vuestra verdad? ¿Por qué no dice que no está loca? Juana la miró fijamente, con una serenidad que heló la sangre de la muchacha. ¿Y a quién le importaría? Una reina cuerda es peligrosa, una loca es inofensiva. Fue la única respuesta. Mientras el mundo exterior ardía en guerras religiosas y conquistas, Juana se consumía en un encierro que era más mental que físico. Se dice que en su celda mantenía siempre una pequeña imagen de la Virgen, un rosario roto y, oculto bajo su almohada, un mechón de cabello de Felipe. Algunos creen que fue su forma de mantener un lazo con el pasado, un pasado que, aunque doloroso, era el último vestigio de la vida que alguna vez tuvo. Juana sobrevivió a casi todos los que conspiraron contra ella. Vio morir a su padre Fernando, al que nunca perdonó. Vio coronar y abdicar a Carlos, quien jamás le devolvió la libertad. Fue testigo silenciosa del nacimiento del imperio más grande del mundo. Mientras tanto, ella continuaba en su pequeña celda, en un silencio cada vez más profundo. Cuentan que hacia el final de su vida, la reina ya apenas se levantaba. Sus piernas, debilitadas tras décadas de inactividad, apenas la sostenían. Su vista se fue apagando y su voz se volvió un susurro apenas audible. A veces pasaba horas enteras mirando fijamente la pared, como si pudiera ver escenas del pasado que nadie más podía percibir. Hay una historia especialmente perturbadora. Una noche, en pleno invierno, una tormenta azotaba Tordesillas. Las criadas escucharon un canto suave, un lamento que parecía venir de otra dimensión. Cuando entraron a la celda, encontraron a Juana en el suelo, con los brazos extendidos hacia el cielo, murmurando nombres. Decía Felipe, Madre, Dios. Las sirvientas no sabían si intervenir. Permanecieron inmóviles, observando cómo la reina parecía despedirse, no solo del mundo, sino de cada recuerdo que la había atormentado durante décadas. Pero no murió esa noche, como si incluso la muerte dudara en llevársela. Juana resistió aún varios años.
Su cuerpo se transformó en un símbolo viviente de la resistencia silenciosa. Y es que la historia de Juana es también la historia de miles de mujeres invisibles, esposas usadas como moneda de cambio, hijas sacrificadas por alianzas políticas, madres separadas de sus hijos para evitar que influyeran en ellos. Juana fue todo eso y más. Fue la reina que no quiso abdicar, la madre que nunca renunció a su título, aunque le costara la vida. Hoy en día, cuando miramos los retratos que sobrevivieron de Juana, vemos una figura solemne, con los ojos fijos en algún punto indescifrable. Algunos dicen que sus ojos reflejan locura, pero si miras con atención, si te atreves a sostenerle la mirada, verás algo más profundo, un dolor contenido, una inteligencia vigilante, un grito que sigue resonando a través de los siglos. Y mientras su hijo Carlos V abdicaba cansado de su propio imperio, recluyéndose en el monasterio de Yuste, probablemente nunca pensó en la mujer que lo trajo al mundo. Quizá en algún momento de silencio, mientras escuchaba el rumor del viento en los claustros, la imagen de su madre se colaba en su mente, una figura pálida, con un rosario roto, murmurando oraciones incomprensibles, una presencia que ni el poder más absoluto podía borrar. Juana murió, pero su nombre siguió vivo, su historia se convirtió en advertencia y en mito. Cada generación la interpretó a su manera. Para unos fue una advertencia sobre los peligros de la pasión desbordada, para otros, una denuncia silenciosa contra el patriarcado más brutal, para muchos, un enigma que aún hoy nos mira desde el fondo de un retrato cubierto de polvo. Algunos poetas españoles del siglo de oro llegaron a referirse a Juana como la reina de los suspiros, otros la describieron como la esposa eterna, destinada a amar a un hombre incluso más allá de la muerte. Pero quizás la imagen más poderosa sea la de Juana, sola, sentada en la penumbra, abrazando un rosario y repitiendo una oración que nadie más comprendía. Con el paso de los siglos, el mito creció y se mezcló con la ficción. Se inventaron cartas, diarios apócrifos, relatos en los que Juana planeaba vengarse, o en los que conspiraba con fantasmas para recuperar su trono. La realidad, como siempre, era aún más trágica y compleja. No hubo fantasmas, solo una mujer abandonada por todos, convertida en herramienta de propaganda. Hoy, frente a las ruinas del monasterio de Santa Clara en Tordesillas, todavía se escuchan leyendas. Algunos visitantes aseguran sentir una presencia fría detrás de ellos, un suspiro, un murmullo apenas audible. Los guías turísticos callan cuando se menciona a Juana, como si el nombre todavía tuviera poder. Y quizá lo tiene, porque Juana representa el dolor más puro, la traición más cruel, la fuerza más silenciosa. Fue la mujer que fingió estar loca, o a quien convencieron de que lo estaba para no morir, la que, en su silencio, resistió más que muchos reyes en sus tronos dorados. Cuando piensas en las grandes figuras de la historia, en esos héroes y heroínas esculpidos en mármol, recuerda a Juana. Recuerda que detrás de cada corona hay una historia de sangre y lágrimas, que a veces, la mayor valentía no está en blandir una espada o dictar edictos, sino en resistir día tras día, año tras año, en una celda oscura, sin más compañía que los propios pensamientos. Juana no gobernó imperios, no firmó tratados legendarios, no dirigió ejércitos, pero su historia, envuelta en dolor y misterio, es más poderosa que cualquier conquista. ¿Por qué nos obliga a preguntarnos, qué haríamos nosotros si el precio de nuestra vida fuera renunciar a nuestra cordura? Y ahora que sabes la verdad, te invito a mirar más allá de los libros oficiales, de las estatuas frías y los retratos idealizados. Juana no estaba loca, o si lo estaba, no fue por naturaleza, sino por la tortura lenta de la traición. Su verdadera locura fue amar demasiado, confiar demasiado, sobrevivir demasiado. Si has llegado hasta aquí, gracias, porque al recordar su historia, le devuelves la voz a una mujer que intentaron silenciar durante siglos, una mujer que aún nos observa desde las sombras de la historia, esperando que alguien, al fin, la escuche. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Juana la loca o Juana la reina más cuerda de su tiempo? No olvides suscribirte al canal y compartir este video con quienes amen las historias profundas, misteriosas y llenas de intriga, porque, recuerda, detrás de cada corona,
siempre se esconde un secreto que espera ser revelado.